Hay días en los que siento que no puedo más. Hay una guerra total en mi vida. El trabajo, las relaciones, las presiones y las decisiones que debemos tomar. Por más que uno intenta mantener la fe, es en ese instante donde el alma se siente más agobiada. No sé si te ha pasado que cuando te levantas con las diferentes actividades, te falta hacer lo más importante y necesario, es conectar aquella energía espiritual. Te falta orar, meditar, y durante la mañana obviamente se presentan las dificultades y caemos, desfallecemos, sentimos que en la noche estamos agobiados con todas las guerras que vivimos durante el día, pero no ganamos la guerra y la batalla más importante. Así como este servidor, viven muchos creyentes tratando de correr de un lado para el otro, pero faltándole lo más importante, la adoración. Josué recibió un mandato muy importante. Antes de comenzar la guerra, antes de que llegara la espada, Dios le dijo: detente y adora. En esta historia del día de hoy vamos a comprender que nuestro mayor enemigo no está allá afuera, nuestro mayor enemigo está acá adentro. Acompáñame. Hola, soy Juan Felipe Lascarro Gómez, terapeuta familiar y amigo tuyo, y quiero darte la bienvenida a esta lección número 7 de esta historia maravillosa que estamos estudiando sobre el libro de Josué. Esta lección está titulada Lealtad Suprema, adoración en medio de la guerra, y en ella vamos a aprender algo profundamente contracultural. ¿Qué es aquello contracultural? Que el éxito en la vida no se logra corriendo más, sino deteniéndonos a meditar, a santificarnos y a consagrarnos, algo más que va más allá de cualquier expectativa o lo que cualquier creyente creyera que podría hacer. Josué y el pueblo de Israel se encontraban en plena conquista. Pero antes de empuñar las armas, especialmente esa espada, Dios le pidió algo interesantísimo. Fue circuncidar a los hombres. ¿Cómo? Pero ¿cómo es posible si van a entrar a la guerra? Vienen los enemigos armados, entrenados. El pueblo de Israel no era entrenado, era un pueblo nómada. Y Dios pide que ahora se circuncide a los hombres de alguna manera, poniéndolos en peligro. Además de eso, celebraron la Pascua, construyó un altar y levantó un santuario. Todo eso le dio tiempo a Josué antes de entrar en batalla con el enemigo. No sé si tú te das cuenta lo que está pasando en esta historia, pero lo que sucede es que Dios interrumpe la conquista para enseñarle a ellos y a nosotros hoy en día que primero se conquista el corazón antes de conquistar la tierra. Entonces, esta lección de lealtad suprema nos está mostrando algo maravilloso que yo necesito que tú en este momento te conectes. ¿Cómo? Busca tu Biblia, busca tu cuaderno, tu lección, tu lapicero, porque necesitamos comenzar a tomar nota de muchas cosas que tú después vas a poder compartir con tus amigos, con tus hermanos allí cuando te encuentres con ellos. Entonces, lo que vemos es lo siguiente: la adoración no es una pausa en la batalla. Ojo con esto. La adoración no es una pausa en la batalla diaria, en las guerras diarias que tenemos. No. Dios le demostró a Josué que era la estrategia más poderosa que tenemos los seres humanos para vencer los desafíos día a día. Y lo más interesante, que la verdadera lealtad a Dios se demuestra no cuando todo va bien, no es en esos momentos que se debe mostrar la verdadera lealtad a Dios, sino cuando en medio del caos, en medio de la batalla, en medio de las dificultades, en medio de las crisis, se busca la presencia de Dios. Yo sé que no es fácil, yo sé que a veces podemos hablar mucho, pero al final de cuentas, cuando viene el caos y la crisis es cuando realmente nosotros nos damos cuenta, como dicen por ahí vulgarmente, de qué estamos hechos. Entonces vamos a avanzar con esta lección, pero antes quiero invitarte a que te suscribas. Aquí estamos dejándote el botoncito, suscríbete, porque de esa manera cada vez que salga estos videos y muchos más videos que seguiremos compartiendo más adelante van a aparecer allí en ese YouTube para que te sigas tú capacitando. Lo más importante, un like para que esto le llegue a más personas, y si estos temas te han servido a ti, ¿por qué no permitir que a otras personas les sirvan? Así que a suscribirse ya mismo para que continuemos con el desarrollo de esta lección. Nuestro texto
para memorizar se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 33. Es un versículo muy conocido, muy repetido, pero a veces no le damos el sentido que realmente quiso darle Jesús. Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. ¿Sabes? Psicológicamente, este texto es un principio de prioridad emocional. ¿Saben por qué? Porque el cerebro humano tiene que enfocarse siempre en lo urgente y no en lo importante. Y sabes, lo urgente siempre va a robarnos la paz, la que más necesitamos. Entonces, cuando Jesús dijo, busquen primero el reino, está haciendo una invitación a tu cerebro, a tu mente, a mi cerebro cuando andamos en angustia. Reordenar el sistema de valores internos y a poder colocar la espiritualidad antes que la productividad. Corremos para un lado, para el otro y dejamos la estrategia más importante a un lado. Desde la neuropsicología espiritual que siempre compartimos en este canal, cuando el alma se centra en Dios, sucede algo interesante con nuestro sistema nervioso. ¿Saben qué pasa? Se regula. Y eso va a ayudar a que baje ese cortisol que nos mantiene así en expectativa, estresados. Nos va a ayudar a mejorar la atención y la mente entra en coherencia con los propósitos divinos para tu vida y para mi vida. Entonces, buscar primero el reino de Dios no es solamente un acto religioso. Debemos tener eso muy en cuenta. Si tú no lo sabías, hoy te lo voy a decir. Es un entrenamiento cerebral, así es, un entrenamiento cerebral con el único objetivo de poder vivir en equilibrio. Por eso, la palabra de Dios, especialmente lo que Jesús enseña a ese maravilloso educador, debe colocarse en práctica. Muchas veces la gente dice, no, eso tiene que ver con religión, aquí, aleluya, pandereta, y no le prestan atención a lo más importante. Mucha gente habla de PNL, el coach, pero definitivamente el mejor entrenador que pasó por esta tierra se llamó Jesucristo. Y eso es cuando nos está diciendo, busca primeramente el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de esta lección? Es solo cuando la adoración ocupa el primer lugar, la batalla deja de ser tuya y se convierte en la batalla de Dios. Esa gran verdad vamos a desarrollarlas como siempre lo hacemos en esta lección. La estructuramos para una mejor parte pedagógica en 3 partes. La primera parte sería entonces Gilgal, el pacto primero, no la espada. Parte número 2, la Pascua, que es liberación y esperanza para el futuro. Y parte número 3, altares y santuario, que es renovación y presencia. Vamos entonces a desarrollar la primera parte. La parte número 1, que nos habla de Gilgal, el pacto primero y no la espada, tiene como texto de base Josué capítulo 5, versículo 2 al 7. Acompáñame ahí a leerlo. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué, prepara cuchillos de piedra afilada y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto después de salir de Egipto. El Señor había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abunde la leche y la miel, pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Antes de pelear, Josué recibe una orden desconcertante, completamente desconcertante, algo que nadie se podría imaginar. Circuncida a todo el ejército, es decir, póngalos vulnerables. ¿Tendría sentido dejar a los soldados vulnerables justo cuando tienen al frente al enemigo? Pues humanamente jamás, ¿no? Pero Dios, que tiene una estrategia clara para nuestra vida, así lo hace. Por eso espiritualmente es el momento perfecto para renovar el pacto.
Miren que cuando uno lee todo el texto dice que el oprobio de Egipto sería quitado de ese lugar. Es decir, que esa circuncisión que Dios pide era una cirugía del alma, una liberación de ese pasado que traía este pueblo que ahora buscaba la libertad. Dejar de pelear con las fuerzas humanas para depender completamente de Dios es el mensaje de la circuncisión que Josué practica en estos varones. ¿Cuál sería entonces la aplicación para el día de nosotros hoy? A veces Dios tiene de alguna forma un ritmo diferente al nuestro y nos detiene nuestro ritmo, nos quita las herramientas, nos expone, pero ojo, nunca es para destruirnos, sino para recordarnos que las batallas jamás se van a ganar por nuestras propias fuerzas. Por eso a veces fallamos, caemos, somos débiles porque no dejamos que Él haga su parte. Él necesita, por lo tanto, que en ese momento de angustia, de la gran batalla, cuando tenemos el enemigo de las presiones, las dificultades, el estrés, el cómo yo educo a mis hijos, esos adolescentes que a veces queremos arrancarnos los cabellos, pues es en ese momento de detenernos, consagrarnos y aplicar lo que significó Gilgal. ¿Qué simbolizaba Gilgal para el pueblo? Simbolizó ese momento en el que nosotros necesitamos circuncidar también nuestros pensamientos. Hoy puede ser posible que la circuncisión, tal cual como sucedió en la época bíblica, pues la vayas a hacer, no vayas a hacer eso, porque wow, aunque hay gente que lo hace por temas de salubridad. Pero lo que Dios está pidiendo con este mensaje es que realmente debemos circuncidar pensamientos, cortar patrones viejos de nuestra infancia, heridas que de pronto tuvimos, que hemos traído en el transcurrir de nuestra vida, soltar de alguna manera esas heridas heredadas, todos aquellos traumas de la historia. Eso es, mira, circuncidar. Entonces, ¿por qué? Porque solo un corazón sano puede entrar en esa tierra espiritual prometida que puede traernos paz aquí. No hay que esperar allá. Aquí podemos comenzar a tener esa paz. Vamos ahora a la parte 2, que nos habla de la Pascua, la liberación y esperanza para el futuro. Josué capítulo 5, acompáñame a leerlo, el versículo 10 al 12 es la base para esta segunda parte. Dice: al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Un día después dejó de caer el maná de esa panadería del cielo, y durante ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra de Canaán. Nuevamente, mientras los enemigos acechaban, mientras armaban su estrategia para prepararse, porque sabían que venía un pueblo que de alguna manera había hecho cosas portentosas, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se concentraba en hacer algo, la Pascua. No solamente la circuncisión, los hombres ahí en recuperación, sino que ahora Dios manda a hacer la Pascua para recordar aquel momento en que fueron libertados de Egipto. Dios le pide detener la guerra a Josué para recordar la redención. ¡Qué bonito es eso! La Pascua siempre será para el pueblo judío y para nosotros los que hoy estudiamos la Biblia, aunque hoy se celebra de una manera diferente, ahora te lo voy a contar. La Pascua siempre será un recordatorio de que la victoria no depende de la espada, sino que definitivamente la victoria hoy en día depende del Cordero. En Egipto, los israelitas marcaron sus puertas con sangre. ¿Recuerdas esa parte de la historia en Éxodo? Y esa marca fue su protección. En la Pascua de Josué, la que Dios mandó a celebrar, la sangre del Cordero volvía a ser ese símbolo de cobertura y, lo más importante, de esperanza, porque cuando hay redención hay esperanza. Ahora viene una nueva Pascua que celebramos todos los cristianos, o por lo menos aquellos que creemos en el portentoso acto que hizo Cristo en el Calvario. La Pascua del Calvario, donde Jesús se convierte en el Cordero definitivo que garantiza nuestra libertad. Y eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 5 al 7. Desháganse de la vieja levadura para que sea masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad. Y mira lo que dice: porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Hoy en día, en nuestra época, acá en Occidente, especialmente los que estamos en Occidente,
no celebramos la Pascua como el pueblo judío y tampoco pues sacrificamos a Jesús nuevamente. Sin embargo, Él dejó un recordatorio, que es la celebración de la cena del Señor mientras viene la gran cena. Eso es algo maravilloso, se llaman las bodas del Cordero y usted las puede encontrar en Apocalipsis. Dios quiere celebrar esa gran Pascua después de la redención en las bodas del Cordero. Pero ojo, que en Apocalipsis hay otra boda o hay otra cena mejor. Está en la cena de las bodas del Cordero, pero también está la gran cena de Dios, que es cuando todos aquellos que no decidieron ser lavados por la sangre de Cristo Jesús, pues van a padecer un momento muy difícil. Por lo tanto, para nosotros hoy en día que estamos estudiando esta lección, recordar la Pascua, queridos amigos, es recordar que nuestra historia tiene un antes y un después de que Cristo se apareció en nuestras vidas. Y que toda guerra, llámala espiritual, y no nos debemos quedar solamente con esa, también la emocional, la mental, ya tiene un vencedor. Y tú tienes que tener hoy la tranquilidad y la seguridad de que el cerebro hoy debe conectar con todos aquellos rituales que hace parte para nosotros poder entender que los rituales traen a nuestra memoria redención y salvación. Pascua es sinónimo de redención. Por lo tanto, entonces, queridos amigos, la Pascua nos enseña que revivir lo que Dios hizo reprograma nuestra mente desde dos aspectos. Número uno, desde la gratitud y desde el punto de tener esperanza en medio de un mundo lleno de caos. Y obviamente esto va a sacar esos traumas que hay en nuestra mente. Quien recuerda la fidelidad de Dios no vive con miedo al futuro. Tenga usted eso muy, muy seguro. La parte número 3 y nuestra última parte habla de altares y santuario, que tiene que ver con renovación y tiene que ver con presencia. Ahí hay un texto muy interesante que quiero compartir con ustedes que está en Josué capítulo 8, versículo 30 en adelante y dice: Entonces Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor, Dios de Israel, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra sin labrar, es decir, que no había sido trabajadas con ninguna herramienta. En él ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Allí, en presencia de los israelitas, Josué escribió en tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito. Salto al versículo 34. Luego Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. De esta lectura que hizo Josué, no se omitió ninguna palabra del ordenado por Moisés. Hizo la lectura ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo a mujeres, niños y los extranjeros que vivían entre ellos. Josué ahora levanta un altar en medio de la conquista. Y luego, antes de terminar de repartir a las diferentes tribus su territorio, establece un santuario porque él quería traer de alguna manera a la mente renovación, a la mente del pueblo israelita y a la nuestra. Renovación y presencia son la estrategia más poderosa que Dios tiene. Dos actos que van a interrumpir definitivamente, o en ese momento interrumpieron el proceso militar con el único objetivo de priorizar la presencia, obviamente, de Dios. El altar representaba la renovación del pacto y el santuario comunión constante. Entonces Josué escribe la ley en piedra según este texto y entonces vemos que hoy Jesús escribe la ley en nuestro corazón y recuerda que nuestro corazón tiene que ver con nuestra mente y con nuestros pensamientos. Ese altar de piedra apuntaba obviamente al sacrificio, por eso no tenía ninguna herramienta porque de alguna manera nos muestra a la pureza de Cristo Jesús. Y el santuario obviamente apuntaba a la presencia continua del Salvador. Y entonces usted, querido amigo, se puede estar preguntando en estos momentos: ¿y cómo es esto, Juan Felipe? Entonces necesitamos en la casa levantar un santuario, armar piedras, hacer un sacrificio para realmente cada día antes de salir corriendo en medio del caos poder tener renovación, paz, consagración. No, detente. Hay una promesa maravillosa que yo no sé si tú la conoces, pero hoy te la voy a regalar. Y está en Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 12, donde dice: Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró
una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Y no lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Los altares que hizo Josué, ese altar de piedra y después el santuario, nos enseñan que la victoria no se debe celebrar en silencio. No, debe haber adoración, debe haber gratitud, pero entonces acá está lo más importante. No hay necesidad de armarte un santuario en esta tierra, porque el verdadero santuario se encuentra allá, en el cielo, donde está presente el verdadero conquistador, el verdadero guerrero que se llama Cristo Jesús. Cada altar que se levantaba para Dios era una declaración: esta tierra pertenece al Señor. Cada altar que tú levantas en tu casa deteniéndote, no necesitas piedra, no necesitas algo extraordinario, porque ya está en el cielo donde está Cristo. Necesitas un espacio en soledad, en tranquilidad para conectarte. Porque es que si tú no haces tu adoración en las mañanas, pues definitivamente cuando corras y vengan los problemas, las guerras, las dificultades, cuando estoy hablando de guerras son guerras espirituales o emocionales, o guerras a veces con los propios hijos, si no estás conectado en la mañana, si no has detenido tu guerra para armar el altar, definitivamente va a pasar como el celular, que se te descarga y te desesperas porque no tienes esa herramienta que es la extensión de la mano de muchas personas. Nuestra adoración, por lo tanto, hace lo mismo: consagra lo que tenemos, lo que hacemos y lo que somos. Hoy, por lo tanto, queridos amigos, nuestros altares son los momentos de quietud, los espacios donde el alma, los pensamientos, las emociones se regulan. Desde la neurociencia ya se ha descubierto que la oración, la meditación bíblica y la gratitud diaria activan zonas del cerebro relacionadas con la paz, el amor y la empatía. Adorar, por lo tanto, también es un acto de salud mental. Cuando uno ora en medio de la batalla, algo sucede en nuestro cerebro, en tu cerebro. Las áreas de la alarma, esa amígdala cerebral que es la que despierta las alarmas, la que es emocional, se calman. ¿Qué es lo que necesitamos de alguna manera? Que la corteza prefrontal y el neocórtex que manejan la razón puedan calmar, como lo digo yo, a la loca de la casa, a esa amígdala cerebral. Ese lóbulo frontal entra en acción y es donde allí podemos realmente tomar las decisiones acertadas, como por ejemplo, la decisión más importante es dejar de correr, es dejar de enfrentar la guerra solos y decidir, en medio de la crisis, poder levantar un altar. Todo se activa definitivamente con más claridad. Por eso, orar no solo cambia las circunstancias, sino que está demostrado científicamente que cambia tu biología. Desde la fe, esto es exactamente lo que Dios buscaba con Josué: detener el ruido y reconectar la mente con la presencia divina. En palabras simples, adorar en medio del conflicto es una estrategia terapéutica para el alma. Cuando priorizas, obviamente, tu culto matutino, el momento en que tú te encuentras con Dios, está recargando tu mente con oxígeno espiritual. Y cuando detienes el día o un día para adorar, tu cerebro se va a alinear así, directico con tu fe. Pero cuando pones el reino de Dios primero, tu sistema emocional va a encontrar un orden. Entonces, en este momento viene una invitación y un llamado para ti. Tal vez puedes estar viviendo tu propia guerra, con la ansiedad, con las dificultades en el trabajo, con la misma familia, con cosas heridas, con tus hijos que de alguna manera te hieren constantemente con sus actitudes. Obviamente puedes estar teniendo una guerra con un proyecto que no avanza. Dios hoy te dice: no pelees sin adorar, no corras sin detenerte. Quizás has dejado tu comunión por estar ocupado sirviendo, trabajando, luchando por sobrevivir. Pero la guerra más grande, vuelvo y te lo digo, no está afuera. La guerra más grande está dentro de nosotros. Y esa batalla solamente se gana en meditación, y muchos aún la deben ganar de rodillas. Dios quiere hacer contigo lo que hizo con Josué: detenerte en mitad de la conquista para renovarte. Quiere circuncidar tu corazón, recordar su pacto y escribir su ley en tu mente.
quiere que hoy levantemos, tú y yo, un altar de adoración donde solo puede estar Él y el cansancio se va. Buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás volverá a tener sentido. Si esta lección te habló al corazón, no la dejes pasar como una reflexión más. Medítala, detente, actúa y compártela con otras personas más. Recuerda que tu propio Gilgal, celebrar tu Pascua personal y levantar un altar en tu hogar, nos va a recordar la lealtad suprema en medio de la guerra, en medio de la dificultad. Quiero invitarte a que la próxima semana nos conectemos. No dejes de pasar esto, no dejes de suscribirte, mándaselo a otros y diles que en medio de la dificultad, del caos que aún vivimos en este planeta Tierra, tenemos a alguien que ya venció y que si utilizamos su estrategia podremos ser ganadores. Recuerda, cada vez que adoras, tu mente sana y tu espíritu se fortalece. Nos vemos la otra semana. Chao, chao.